Hermanos, para comenzar esta mañana, vean esto en la pantalla. Uno de los beneficios más grandes que tiene el Hijo de Dios es la oración. Es un tremendo privilegio poder entrar a la presencia de Dios y orar. Vean esto también, pero paradójicamente uno de los beneficios menos usados es también la oración. Curiosamente tenemos el privilegio de orar las veces que queramos, nunca podemos enfadar a Dios, y sin embargo, teniendo este privilegio, muy pocos cristianos oran. Tenemos a un Dios que no solo escucha, sino que quiere contestar nuestras oraciones, anhela escuchar nuestras oraciones, busca tener comunión con nosotros. La Biblia nos dice, vean en Salmo 65, versículo 2, dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Jeremías 33, versículo 3, la Biblia nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si ustedes notan, ahí está también un sí implicado, pues si nosotros clamamos a Él, Él entonces nos va a responder. Pero ¿cómo va a responder si no clamamos a Él? Entonces, vean por favor, es imposible acercarnos a Dios o complacerlo si no estamos convencidos de que Él es real y que escucha y recompensa a los que le buscan. Así dice la Biblia en Hebreos. Vean Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Noten, porque es necesario. Estas palabras, porque es necesario, es que es necesario que pongamos atención a lo que es necesario. Amén. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, noten, galardonador de los que le buscan. Ahora, qué curioso que de todas las cosas, y yo sé que fe demanda acción, nunca existe una fe sin acción. Tenemos un credo de fe en el que creemos, pero la fe a la que Hebreos 11 se está refiriendo es una fe que demanda una acción. Por la fe tenemos que hacer algo. Y sin embargo, la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y parte de lo que es la fe involucra la fe suficiente de buscar a Dios, porque la Biblia dice, porque es necesario, no solo que creamos que le hay, pero es necesario que también creamos que Él es un galardoneador de aquellos que le buscan. Hermanos, al orar mal o no orar, mejor ore mal. Es mejor que ore, aunque ore mal. Quizás no entienda lo que está haciendo en la oración, pero es mejor orar mal que no orar. Muchas veces cristianos están, no, pues no sé cómo orar y la verdad se restringen. Pero si usted cree que Dios es un galardonador de aquellos que le buscan, eso honra a Dios, aunque muchas veces nuestras oraciones tengan que ser cambiadas, pero es necesario creer eso para poder glorificar a Dios o para que Él sea glorificado. Vean, por favor, si estamos dispuestos a creer, Él está dispuesto a mostrar su poder. Si estamos dispuestos a pedir correctamente, Él está dispuesto a contestar, que esa es la bendición de la promesa de Dios, de que todos aquí tenemos algo que podamos pedir a Dios, todos tenemos necesidades, todos hay algo en nuestras mentes que quisiéramos que Dios hiciera. Pues si estás dispuesto a creer, si estás dispuesto a pedir correctamente, Dios está más que dispuesto en contestar esta oración. Y debemos estar convencidos de esto. Por esto, hermanos, nos lleva a una pregunta muy crucial, la pregunta que vamos a desenvolver hoy a través de un versículo es, ¿qué significa pedir correctamente? Porque noten, eso se va a repetir. Dios, hermanos, no nos ha dado un cheque en blanco. No es como que Dios dice, tú eres mi hijo, aquí está, pide lo que tú quieras y yo aquí existo para servirte a ti. No, no es así. Muchas iglesias, carismáticas y falsas han desarrollado lo que es el declararle a Dios, y ellos piensan que entre más le gritas a Dios y más órdenes le das a Dios, Él está más que dispuesto hasta a lo que tú le ordenas a Dios que hacer, y eso se llama declarar. Y muchas veces en estas iglesias se ponen y yo declaro bendiciones sobre ti.
Y ya les digo, no funciona. Yo me he declarado delgado muchas veces y hermanos, sí, ya les digo, nomás no funciona así. La oración es muy diferente a decirle a Dios algo que quieres. Muchas veces con nuestros hijos nosotros le tratamos de decir que hay una diferencia entre decirnos lo que van a hacer y pedirnos permiso si lo que van a hacer es correcto que lo hagan. ¿Cuántos entendemos una gran diferencia? Y como padres muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿me estás diciendo lo que vas a hacer o me estás pidiendo permiso para hacerlo? Y de la misma forma hay una gran diferencia entre orar y declarar. Y hoy vamos a aprender que el modelo bíblico es de orar y orar es pedir conforme a las escrituras. Entonces, y hoy vamos a aprender entonces qué significa orar correctamente para que nuestras oraciones sean contestadas. Vean, por favor, muchos creemos que es solo terminar una oración con las palabras en el nombre de Jesús, amén, y que ya esto se tiene que hacer. Pero ¿cuántas veces hemos terminado una oración en el nombre de Jesús y Dios no ha contestado esa oración? Entonces es mucho más que eso. Entonces, si hay algo más, claro que sí hay algo más y es lo que queremos descubrir a través de las Escrituras. Hoy podemos entender que conforme a Juan 15, versículo 7, existen condiciones que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Dice la Biblia, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Entonces, muchas veces cometemos el pecado, hermanos, de no orar. Yo sé, hay pecados en la Biblia que son pecados por comisión y hay pecados de omisión. Pecados de comisión son las cosas que hacemos. Pecados de omisión son las cosas que no hacemos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el no hacer el bien es pecado. Esos son pecados de omisión. Pues la Biblia, hermanos, nos manda, nos ordena a orar. El no orar es pecado porque estamos en desobediencia. Así como nos dice, nos manda la Biblia a testificar, nos manda la Biblia a no robar, la Biblia nos manda a no asesinar, son órdenes. El hacer lo contrario sería pecado. De la misma forma, la Biblia nos manda a orar. Y si nosotros no oramos, estamos pecando, ya que, hermanos, la oración es el antídoto de la ansiedad, de los afanes que a lo mejor podamos cargar el día de hoy. La Biblia dice en Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, la Biblia nos dice, no debemos estar afanosos, pero noten, la única forma de no estar afanosos es llevando las cosas en oración a Dios. Entonces, nuestro texto, para que veamos otra vez, Juan 15, 7, la Biblia entonces nos da, si permanecemos en Él, si su palabra permanece en nosotros, el resultado sería que todo lo que nosotros pidamos, Él entonces nos va a contestar. El versículo, vean aquí, de hoy presenta una de las promesas más audaces de la Biblia sobre la oración, porque o Dios miente o no, y si Dios no miente, quizás lo que estamos orando, nuestra oración está mal entonces. Sin embargo, noten, esta promesa no es incondicional. Esta está precedida, por una palabra crucial de solo 2 letras, sí, que es lo que hemos estado estudiando en esta serie. Este sí no es una sugerencia, sino la clave divina que abre el tesoro de las oraciones contestadas. Y eso es lo que queremos hoy, que Dios conteste nuestras oraciones. ¿Cuál es ese sí? ¿Qué requiere Dios de nosotros para que nuestras oraciones se conviertan en el antídoto realmente que disipa la ansiedad? Vean, ¿qué es ese sí que requiere Dios de nosotros para que nuestras oraciones sean contestadas? Y hay cosas, hermanos, que vamos a descubrir a través de su palabra que son exactas, que así es como la Biblia los declara, y hay otras cosas que pues tenemos que orar cuál es la dirección de Dios. Por ejemplo, de seguro yo sé que Dios quiere que yo sea honesto. No tengo que dudar de esto.
Pero sin embargo, si yo estoy, ¿verdad? Buscando un carro, yo no sé cuál carro quiere que Dios, que yo compre. Todos se ven buenos, amén. Y especialmente si es usado. Entonces uno quizás, pues, ¿habrá algo malo de comprar un carro? No, pero yo sé que Dios quiere ser reconocido en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras veredas. Entonces muchas veces alguien puede presumir conocer la voluntad de Dios, toma una acción y ahora al rato vienen problemas inesperados que uno no estaba esperando, se endeuda más, mal maneja la vida y muchas veces muchos de estos dolores de cabeza podrían haberse evitado si simplemente contemplamos a Dios en todas nuestras decisiones antes de meternos en problemas. Entonces, hay cosas a las que no tengo ni que pedirle a Dios, será tu voluntad, porque están claramente explícitas en su palabra, pero hay otras cosas que sí debemos de estar orando. Señor, quisieras que me fuera de misionero a Japón, eso es algo que orar, porque la Biblia no dice irás a Japón. Entonces tenemos que descubrir la voluntad de Dios ahí. Entonces, hoy vamos entonces a comprender, hermanos, lo que la Biblia claramente enseña sobre la oración. Entonces, hoy vamos a descubrir qué tiene que ver sí con el hecho de que Dios quiere contestar nuestras oraciones. Quiero que veamos primero entonces, al ver estas siguientes 3 verdades que salen de nuestro versículo, veamos la primera, si permaneces en Él. Vamos a comenzar con el primer sí condicional. El versículo 7, la Biblia nos dice, si permanecéis en mí. Ahora vean primero en sus notas lo que significa permanecer en Cristo, porque muchas veces puede haber un malentendido. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa el que usted y yo estemos permaneciendo en Cristo? El significado, noten por favor, de permanecer, continuar en comunión, compañerismo con Cristo. Entonces, lo que eso significa es que estamos en comunión, hermanos, con Dios, y parte del primer requisito para que Dios conteste nuestras oraciones es esta comunión. Muy bien, noten que Cristo se está dirigiendo a creyentes verdaderos, los 11. ¿Por qué? Porque Judas no era creyente. Permanecer en Él debe significar una de 2 cosas. ¿Y cuáles son? Vean, mantenerse en unión con Cristo o mantenerse en comunión, compañerismo con Cristo. Entonces, esto es muy, hermanos, necesario para que Dios conteste nuestra oración. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la vida de la mayoría de los creyentes? Bueno, si eres un hijo de Dios, muchos no tienen comunión con Dios, no hay compañerismo con Dios y nomás esporádicamente aparecen cuando tienen necesidades. Entonces no es como que todos los días están teniendo comunicación y piensan, fíjate, ahorita tengo una necesidad ahorita, yo sé que tengo, no sé, meses de no en realidad hablar con Cristo, pero pues seguramente ahorita puedo yo entrar y nomás pedirle lo que yo quiera y al yo tronar los dedos, Dios va a contestar mi oración, pero no funciona así. La Biblia ya nos está diciendo, si quieres que nuestras oraciones sean contestadas, primero tenemos que permanecer en Cristo. Eso significa tener comunión, compañerismo, permanecer con Él. La Biblia ya nos dice que no podemos hacer nada separados de Él. Vean incluso el versículo 5, por favor, del mismo contexto en Juan 15. ¿Estamos ahí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Entonces, no podemos hacer nada de valor eterno si no permanecemos en Cristo. Mucho menos orar si no permanecemos en Cristo. Entonces, ¿cómo se ve el permanecer en Cristo en acción? Vean en sus notas, por favor. Es una conexión vital. Esto, hermanos, no es una visita esporádica, sino una residencia constante. Muchos creyentes no saben tener devociones, no saben orar, no saben lo que significa permanecer, no están en una lucha, hermanos. Y les quiero decir esto, que no se trata de perfección, se trata de por lo menos estar en la lucha, porque es muy diferente, hermanos, cristianos que ni lo intentan, a cristianos que están todos los días tratando
con todo su corazón, tener comunión, caminar con Dios, estar en una lucha constante de que las devociones sean frescas, de que nuestro corazón esté bien. Es muy diferente estar en esta relación a simplemente tirar la toalla y no ver ninguna importancia en tener esta comunión con Él. Pero no solo, hermanos, la vemos como algo vital, pero noten segundo, es una elección activa. Es decir, es una decisión consciente y diaria en la que nosotros tenemos que elegir. En otras palabras, si vas a tener comunión con Dios, hermanos, no es por accidente. No es como que te levantas una mañana y dices, fíjate nomás, que a ver cómo me va, a ver si tengo como, no, es algo que tenemos que buscar. En un matrimonio no tiene compañerismo accidental, es algo que tenemos que tener la intención de hablar y escuchar, la intención de comunicar y escuchar, no puede nomás suceder así nomás de la nada. Uno tiene que tener estas intenciones para elegir correctamente. Y hermanos, lo que significa permanecer en Cristo es cuando estamos teniendo compañerismo y vemos este compañerismo como algo vital y cuando vemos este compañerismo como algo que nosotros escogemos directamente para nosotros poder hacerlo. Este compañerismo, hermanos, es muy importante para que Dios conteste nuestras oraciones. Muchas veces nos metemos en problemas porque no hay comunión con Dios, pero nomás llegamos a Dios para pedirle cosas. Si mis hijos no me hablan a mí o no tengo compañerismo con mis hijos, va a ser muy difícil que yo quiera darles algo. Amén. Les voy a dar lo que necesitan porque pues aún siendo malo como padre voy a dar lo que necesitan, pero no le voy a dar todo lo que quieren. Y ahorita vamos a llegar para poder descubrir qué significa esto. Entonces, ¿por qué? Porque el compañerismo, hermanos, es muy importante para Dios. Y la Biblia lo pone como la primer condición. Entonces, entendemos lo que significa permanecer en Cristo. Vean segundo, la forma de permanecer en Cristo. ¿Cómo es que se ve una persona que permanece en Cristo? En realidad, hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer sin Cristo. Y yo sé que ahorita vamos a entender qué significa no puedes hacer nada, porque nada no es como que todo inclusivo, es decir, una persona puede vivir sin Cristo. Hay personas que no son salvos todavía y no tienen a Cristo en su corazón. Además, si no tienes la certeza de tu salvación, si no sabes qué va a pasar contigo cuando mueras, es muy importante primero tener esto como tu cimiento, tener la certeza, el reconocimiento de saber que Cristo murió por tus pecados y Él desea salvarte y Él desea perdonarte. Y para toda persona que se arrepiente y le pide a Cristo que le salve, la salvación es prometida. Pero noten aquí, pero hay otro lado aquí de esta historia, hermanos, que cómo se ve a alguien que está permaneciendo en Cristo. Miren, hay personas que pueden quizás, hay pastores que pueden pastorear una iglesia sin Cristo. Podemos ganarnos la vida sin permanecer en Cristo. Es decir, alguien puede tener éxito en su trabajo y no permanecer en Cristo. Hay personas que van a criar una familia y lo van a hacer sin Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, padres son humanistas en la forma que crían a sus hijos? No sé cuántas veces van a haber padres que van a preferir que sus hijos tengan mejores calificaciones que una vida cristiana. Por eso muchas veces hay padres que, bueno, si no van a la iglesia por hacer la tarea, no hay problema, porque en la perspectiva de los padres es más importante que tengan buenas calificaciones a que sean buenos cristianos. Pero luego en la vida, cuando ellos ya estén grandes, se les va a cobrar esa idea con intereses. Porque van a ver que en la vida no va a importar cómo salió en matemáticas, si va a ser un buen esposo o un buen padre. No va a importar mucho qué es lo que agarró en biología, si va a ser una buena madre o una buena esposa. Y muchas veces padres, cuando lo están viendo de una forma humanística, lo más importante es la escuela, lo más importante son los deportes, lo más importante es cómo son criados, y se están perdiendo de lo que es permanecer en Cristo.
Si hay algo que le podemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, es cómo permanecer en Cristo, cómo tener comunión con Cristo. Porque al final de cuentas, todo lo que es de valor eterno no se puede hacer sin Cristo, pero hay muchas cosas que el creyente puede hacer sin Cristo, hermanos. Es posible aún aconsejar a gente sin Cristo. Es posible ganar dinero sin Cristo. Pero entonces vean esto en la pantalla. Entonces, ¿qué requiere o qué quiere decir Cristo? ¿Qué decir que no podemos dar fruto, hermanos, espiritual sin Él? Entonces, cuando la Biblia nos dice que nada podemos hacer sin Él, es que no podemos dar fruto eterno sin Cristo. En otras palabras, nunca podremos nosotros dar fruto que rinda para la eternidad sin Cristo. Hermanos, aquí les va. Hay muchos cristianos que parecen árboles de Navidad. El árbol de Navidad es un árbol muerto, que van y se le cuelgan esferas. Pues hay muchos cristianos muertos que van y se le cuelgan fruto que no es de ellos. Si pudiéramos ver, cristianos se pusieran con tape el fruto de amor, se van a poner con tape aquí la bondad, benignidad, todo lo que el Espíritu Santo produce, pero no es que lo estás produciendo en tu vida, es lo que estás pretendiendo que eres. Y se pegan el fruto como árboles de Navidad. No lo están produciendo en Cristo, ellos lo están fabricando. Y la Biblia no nos mandó, hermanos, a hacer este tipo de cristiano en el que parecemos árboles de Navidad, donde cuando vienes a la iglesia te pegas el fruto, pretendes por un ratito de amar, de ser fiel, de estar bien con Dios, vas a hablar las cosas correctas, vas a decir lo correcto, pero tienes más que fruto pegado. Pero Dios sabe y ve tu corazón, ve que eso no es real, ve que toda la semana no has ni platicado con Él, no has leído la Biblia, has embutido tu mente en las redes sociales, pero la comunión con Cristo no existe. Pero al venir a la iglesia, ahora sí se pone una la sonrisa para pretender que hay gozo. Hermanos, solo para meterse al carro. Y del momento que sales hasta tu casa con la cara más larga que vas arrastrando por la calle. No es real, hermanos. Y yo les quiero decir que Dios ve más allá de las pretensiones. Por eso es importante comprender, sí, qué es lo que significa permanecer en Cristo, pero también tenemos que comprender cuál es la forma que uno permanece en Cristo. Warren Wiersbe dijo lo siguiente, vean por favor en sus notas. ¿Qué significa permanecer? Significa mantener comunión con Cristo para que su vida pueda obrar en y a través de nosotros para producir fruto. Esto ciertamente implica la palabra de Dios y la confesión del pecado para que nada estorbe nuestra comunión con Él, Juan 15:3. También implica obedecerle porque le amamos, Juan 15:9-10. ¿Cómo podemos saber cuando estamos permaneciendo en Cristo? ¿Hay una sensación especial? No, pero hay evidencias especiales que aparecen y son inconfundiblemente claras. Por ejemplo, cuando permaneces en Cristo, produces fruto. Juan 15, versículo 2. La pregunta grande para todo cristiano es, ¿dónde está el fruto? Amén. Matthew Henry dijo lo siguiente, porque la comunión entre Cristo y los creyentes nunca falla en su parte. Debemos permanecer en la palabra de Cristo, prestándole atención. Y ella debe permanecer en nosotros como una luz para nuestros pies. Debemos permanecer en el mérito de Cristo como nuestra justificación y nuestro argumento. Y debe permanecer en nosotros como nuestro sustento y consuelo. El nudo del pámpano permanece en la vid y la savia de la vid permanece en el pámpano. Y así hay una comunicación constante entre ellos. Entonces, hermanos, ¿cómo se ve
este permanecer en Cristo. ¿Cuál es la forma? Vean en sus notas, les voy a dar dos áreas en cómo podemos ver eso. Primero, se vive a través de la comunión. La comunión. Ahora, para tener comunión, hermanos, es obvio, o sea, no hay otra forma. En estos últimos días, hermanos, en la conferencia tuvimos mucha comunión unos con otros. Muy bien, nos vimos todos los días y todo el día estamos cansados y había comunión. Es difícil decir que tienes una relación estable con alguien con quien no hablas. Muy bien, es difícil eso. Quizás tienes conocidos, pero es muy diferente a decirle a alguien, mira, este es mi amigo, pero nunca hablo con esta persona. Amén. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo se ve? Una de las formas que se ve el permanecer en Cristo es con la comunión. Vean segundo. Se vive también a través de la obediencia. En otras palabras, es muy difícil decir que tienes comunión con Dios mientras que estás desobedeciendo a Dios. La Biblia nos dice en Juan 15:10, vean conmigo, ¿estamos ahí todos? Quiero que vean este versículo, es importante, dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, ¿qué dice? Noten que sigue usando la palabra permanecer. La Biblia nos dice, el que permanece en Él y su palabra permanece en nosotros. Entonces la Biblia ya nos está diciendo, si nosotros estamos permaneciendo en Cristo, obediencia va a ser una de las formas que se demuestra. Comunión va a ser una de las formas que se demuestra. La única forma, si usted se está preguntando, y pastor, ¿cómo sé? Entonces, si yo estoy permaneciendo en Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste comunión con Él? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres obediente, desobediente? ¿Cómo te clasificarías? Y no estamos hablando aquí de perfección, estamos hablando simplemente que en cuanto a tu conciencia está siendo obediente al Señor. Muy bien, porque obviamente hay muchas cosas que pues nadie aquí es sin pecado, pero uno está tratando de vivir para el Señor. Entonces, lo que significa permanecer en Cristo. Segundo, la forma de permanecer en Cristo. Vean tercero, el propósito de permanecer en Cristo. Y hay propósitos muy específicos, hermanos, mencionados en la Biblia. El primer propósito, y obvio en las Escrituras, es para dar fruto. Yo sé que a lo mejor, ¿verdad? Esto no suena, ¿verdad?, sumamente profundo. Se los voy a decir en griego para que suene más obvio. Pero no, hermano, es para dar fruto. Y la Biblia, hermanos, claramente nos dice, vean el versículo 8. ¿Estamos ahí? En Juan 15:8, noten. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto. Y seáis así mis. Entonces, a ver, déjales hago esta pregunta, a ver si estamos poniendo atención. ¿Puede ser discípulo y no tener fruto? No. Es como decir, ¿podrá un perro no ladrar? Pues a menos que tenga algo mal con su voz, pero los perros ladran. Y la Biblia que lo está diciendo es, para que llevéis mucho fruto y así, nosotros podemos ser sus discípulos. Pero fruto, hermanos, vamos a ver, aquí es como la Biblia nos pone todos en jaque. No nomás en cómo te sientes, dice la Biblia. Vean el versículo 2. ¿Estamos ahí todos? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué dice? Como que Dios quiere que llevemos fruto. La pregunta para nosotros como cristianos es, ¿en dónde está el fruto en su vida? Pam, 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 ¿verdad? Déjase, las pongo un poco más específica. Ahora, no lo tome personal, eso es lo que Jesús dice. No es como que yo no soy el inspector de la fruta, Dios es. Amén. Y Él es más detalloso que yo, porque Él ve todo, Él ve intención, Él ve todo. O sea, Él nos ve tal como somos. Pero hay una parábola en la Biblia que todavía nos pega, hermanos, donde más duele, en cómo Dios ve esto, y es en Lucas 13, versículos 6 al 9. Vean en sus notas, por favor. La Biblia nos dice lo siguiente. Dijo también esta parábola.
Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Y no, ¿qué dice? No lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera, en esta higuera, y no lo hallo. Lo vean las órdenes, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, ¿qué dice? La cortarás después. Ahora, hermanos, esto es la gravedad en lo que las escrituras nos están poniendo. Ahora, eso de cortar no es perder salvación, pero puede implicar perder la vida. O sea, tenemos un propósito en esta vida y es dar fruto. Curiosamente, la Biblia dice pues que el dueño aquí es muy paciente. Tenía 3 años yendo a la higuera. Fíjate, no hay fruto. Vamos a ver si el otro año tiene fruto. Y viene y ve, no hay fruto. Pasan 3 años para ver si hay fruto. En el tercer año dijo, ahora sí ya córtala, pues para nada sirve. Amén. Y noten, hermanos, esto nomás es para mostrarnos que el propósito de Dios para nosotros es producir fruto. Pero este fruto no lo podemos producir nomás nosotros. Se produce permaneciendo en Cristo. Entonces, hermanos, los cristianos existimos para producir fruto. Los cristianos pueden producir 2 tipos de frutos, si podemos decirlo así. El fruto del carácter, que se encuentra en Gálatas capítulo 5, eso es lo que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros. Luego existe el fruto del servicio. El fruto del servicio lo podemos ver como el fruto de ganar almas para Cristo o el fruto del bien que nosotros hacemos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Pablo le atribuyó fruto a los filipenses en la obra que él hacía por la inversión de ellos. Muchas veces cuando apoyamos estamos teniendo fruto, quizás en la vida de otra persona. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos fruto. Amén. ¿Dónde está el fruto suyo? ¿Dónde está? ¿Qué fruto hay? ¿Hay fruto de carácter? ¿Hay almas salvas en su vida? ¿Hay algo que estás haciendo? Sea lo que sea, no quieres que Dios venga a tu vida y no encuentre fruto. Amén. Porque vemos a través de la parábola, y recuerden, las parábolas son historias que nos dan el principio que Dios quiere que agarremos, y en este caso es que llevemos nosotros fruto. Amén. Y la segunda razón, hermanos, que permanecemos en Dios es para recibir contestación de oración. La Biblia nos dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, los 2 beneficios es tener fruto, pero también recibir contestación de nuestras oraciones. Entonces, primero vemos si permanecemos en él. Vean segundo conmigo, por favor. Si su palabra permanece en nosotros. La siguiente condición del sí es que la palabra permanezca en nosotros. ¿Qué significa esto? Noten, hermanos, que la Biblia no nos dice si nosotros permanecemos en la palabra, sino que dice que la palabra debe de permanecer en nosotros. Muy bien. Ian Bounds dijo lo siguiente, noten, aquí tenemos una actitud fija de vida como la condición de la oración. No simplemente una actitud fija de vida hacia algunos grandes principios o propósitos, sino la actitud fija y la unidad de vida con Jesucristo. Vivir en Él, morar ahí, ser uno con Él, sacar toda la vida de Él, dejar que toda la vida de Él fluya a través de nosotros. Esta es la actitud de la oración y la capacidad de orar. Ninguna permanencia en Él puede separarse de su palabra permaneciendo en nosotros. Ella debe de vivir en nosotros para dar a luz y alimento a la oración. La actitud de la persona de Cristo es la condición de la oración. Entonces, es importante, noten, si quieres que tus oraciones sean contestadas, de permanecer en Él
y que la palabra permanezca en ti. Así que entremos rápidamente, vean en sus notas. ¿Qué significa que la palabra permanezca en nosotros? ¿Cuál es la intención de Dios aquí para que usted y yo comprendamos qué es lo que esto significa? John Rice nos explica de esta forma. Él dice, tú puedes amar a Cristo muchísimo, pero si no te preocupas por la Biblia, no sabrás qué es lo que agrada a Cristo. No hay manera de tener la fe que deberíamos esperar si no estamos constantemente abiertos a la verdad de la Biblia. Romanos 10:13 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh, pero si estoy tan entregado a Cristo y tan absorbido y deleitado en la Biblia, es de querer lo que Jesús quiere. Noten, y puesto que debo conocer también las Escrituras y deleitarme en ellas, entonces sabré lo que Jesús quiere. Eso significa que puedo tener lo que yo quería. Hermanos, la Biblia es algo muy claro aquí, porque la Biblia nos está diciendo la razón que la palabra tiene que permanecer en ti es porque va a cambiar tus gustos, tu forma de pensar, tus deseos. Todo comienza a cambiar cuando la palabra de Dios mora en ti. Y esa es la intención de Dios, hermanos, que tiene para nosotros. Incluso, ¿qué significa? Vean en sus notas, el hecho que la palabra permanezca en ti es más que conocimiento, es habitación. En otras palabras, nadie aquí debe de sentirse en paz porque conoces Biblia. Eso no quiere decir que Dios va a contestar tu oración. Es más bien habitar, que la palabra habite. No es nomás memorizar versículos, es permitir que la palabra de Dios more tan profundo en ti que comienza a cambiar la forma que piensas y de las cosas que decides. Pero también noten, por favor, es un proceso de transformación. Es decir, vas a ser transformado o renovado en tu mente conforme a la obra de la palabra de Dios en ti. Si alguien dice, no vayas a la iglesia, te van a lavar el coco, diles que sí, que esa es mi intención. Bueno, yo abiertamente les digo, esa es la meta, lavarles el coco, amén. Porque esa es la meta conforme a Dios en Romanos 12:2, que sea renovado nuestro entendimiento. Y la única forma que esto va a pasar es por medio de la palabra de Dios obrando en tu vida. Y entonces, y eso nos lleva también al segundo. Vean segundo en sus notas. Vean el resultado cuando la palabra de Dios permanece en nosotros. Si verdaderamente la palabra de Dios va a permanecer en ti, va a hacer varias cosas. Primero, filtra nuestros deseos. Recuerdo cuando era joven y fui salvo y estaba entrando más a la iglesia, pues ya sabes que cuando uno está escuchando predicación, está conociendo la palabra. Yo recuerdo todavía la última fiesta mundana a la que yo fui porque me sentía tan incómodo. Estaba ahí en cuerpo, pero la conciencia me estaba acuse y acuse, haciéndome tan incómodo porque yo sabía que no debería de estar ahí, sabía que estaba haciendo el mal. Y yo no paraba de pensar, y eso es algo bien curioso porque pues era un nuevo creyente, pero yo pensaba, qué decepción fuera si el pastor me encontrara aquí. Ahora curioso, yo sé que muchos, pero es Dios. Yo sé que Dios es más importante, pero para un nuevo creyente no comprende eso. Yo no estaba pensando que el pastor me acababa de decir todo lo que Dios quería hacer en mi vida, que yo podría hacer lo que yo sea para Dios. Ahora, y muchas veces él me lo decía para animarme, pero él no conocía mis luchas internas. Yo nomás recuerdo sentir, y si solamente conociera, ¿verdad?, mis luchas, no me estuviera diciendo esto. Entonces yo estoy allá en una fiesta y todas las predicaciones, todo lo que conocía hasta ese momento de las Escrituras, comienzan a cruzar tu mente y te sientes incómodo de lo que está sucediendo porque la palabra de Dios, cuando está morando en ti, comienza a filtrar todos tus deseos. Donde alguien que antes se reía con cosas, ahora se siente bajo convicción. Donde alguien practicaba ciertas cosas, ahora se siente mal, porque esa es la obra de la palabra de Dios en nosotros. Filtra deseos. Y entre más conoces de la Biblia,
más deseos conforme a Dios vas a tener. O sea, en otras palabras, vas a pensar correctamente acerca de ciertas cosas. Y entonces comienza a cambiar tus deseos, pero vean segundo, por favor, en sus notas, también cambia nuestras oraciones. Si ya sabes cuál es la voluntad de Dios y sabes qué es lo que glorifica a Dios y qué no, pues esto va a cambiar la forma que tú oras. Va a cambiar drásticamente la forma en que tú oras. Recuerdo, hermanos, cuando Sofía y Luis están más chicos y estaban en las escuelitas bíblicas. Creo que Sofía tenía más o menos 7 años en esa edad y orábamos en la noche. Yo recuerdo, hermanos, una de las cosas, nunca, hasta el día que me muera voy a recordar esto, porque se me hizo tan chistoso. Estamos orando, le dije, a ver tú, Sofía, tú ora primero. Y ahí está Sofía, comienza a orar. Señor, yo te pido que yo gane todas las rifas, todas. Comenzó así. Yo no quiero que nadie gane, yo lo quiero todo para mí. Así estaba orando ella. Entonces yo casi me suelto riendo. Muy bien, ahora uno tiene que bendecir a los niños y su fe. Yo me suelto riendo dentro de mí. Pero lo que ahora sí, donde ya perdí control, es que cuando abro un ojo, está Luis con los 2 ojos abiertos viéndome a mí. Me dice, yo no voy a orar eso. Y estaba... Era algo bien incómodo ahí. Entonces, y él dijo, yo no voy a orar por eso, ¿cómo que ella va a ganar todo? Y ahí ellos comenzaron a discutir. Pero noten, hermanos, que cuando uno conoce la voluntad de Dios, aún nuestras oraciones cambian. Porque conocemos la Biblia. Si alguien te ofende, por ejemplo, hace muchos años una cristiana me dijo que estaba tan molesta con alguien que oraba que Dios los castigara. O sea, eso sucede cuando la palabra de Dios no mora en ti. Y te voy a decir por qué. La Biblia ya dice, mía es la venganza. Así dice la Biblia. La Biblia ya nos dice que debemos de perdonar. ¿Cuántas veces? 70 por 7. Ahora, la razón que digo eso es porque cuando la palabra de Dios habita en ti, permanece en ti, no solo cambia tus deseos, pero hace que sepas bien por qué cosas debes de pedir. Yo ya sé que no voy a estar pidiendo, Señor, te pido, por favor, mata a aquella persona que me lastimó. No puedo, porque yo sé que eso no va a honrar a Dios. Esa oración no honra a Dios. Amén. Porque contradice su palabra. Pero hay muchos cristianos que hoy, y por eso dice la Biblia que aún las oraciones son una abominación para muchos, porque están orando en la carne, están orando en el pecado, están orando por cosas que contradicen las escrituras, y eso es abominable. ¿Cómo te atreves a orar algo que contradice su voluntad? Sin embargo, hermanos, cuando la palabra de Dios permanece en ti, esto comienza a cambiar, porque así como ya conoces su voluntad, pues ya vas a saber por qué cosas orar y cómo orar por estas cosas. R.A. Torrey dijo lo siguiente. Él dijo, si hemos de obtener de Dios todo lo que le pedimos, las palabras de Cristo deben permanecer o continuar en nosotros. Debemos estudiar sus palabras, casi devorarlas, dejar que se hundan en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, guardarlas en nuestra memoria, obedecerlas constantemente en nuestra vida, permitir que den forma de moldeen nuestra vida diaria y cada uno de nuestros actos. Este es realmente el método de permanecer en Cristo. Es a través de sus palabras que Jesús se imparte a nosotros. Las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Juan 6:33. Es vano esperar poder en la oración a menos que meditemos mucho en las palabras de Cristo y las dejemos hundirse profundamente y encontrar, una morada permanente en nuestros corazones. Entonces, hermanos, noten aquí, todo esto se trata en el conocer bien la voluntad de Dios. Que a lo mejor estás pidiendo de Dios que no es parte de su voluntad. ¿Dónde Dios es donde te está obrando en tu vida? ¿Cuál es? Y hermanos, es algo importante, pero cuando la palabra de Dios permanece en ti, entonces tú quieres estar bien conforme a esa palabra de Dios.
Estaba hablando, estamos tocando puertas hace mucho. Había un joven que nos tocó que vivía en unión libre. Y entonces me dice, no, pero es que nosotros queremos hacer todas las cosas bien. Le dije, no, pues cásense. Todo menos eso. Y yo, pues no sé qué decirte. O sea, porque es parte. Estaba hablando con otro matrimonio. Bueno, perdón, no matrimonio, otra unión libre. Estaba en una conferencia y estaba en consejería. Y me dice la persona, fíjate que no me puedo casar porque quieren la pensión. Míreme nomás. Cuando una persona está entre pensión, estar bien con Dios. Tarea, estar bien con... Es lo mismo. Entonces yo le dije a la hermana, le dije, pues mira, tienes dos opciones. Cásate para que estés bien con Dios o deja a tu novio. Porque son novios, no es matrimonio. Me dice, pero entonces si me caso pierdo la pensión. Yo sé, y te va a costar algo para ser un buen cristiano. A mí me costó mi vestimenta, mis amigos, aún una futura carrera que me estaban ofreciendo ¿cómo se llama? Me estaban ofreciendo una beca. Y para yo seguir a Cristo me costó algo. Para usted, para ser un buen cristiano también, te va a costar algo. Y yo no sé, o sea, cada quien tiene su propia cruz que cargar. Y entonces, bien chistoso, yo recordé, hermanos, al joven rico, porque aunque ellos no eran ricos, estaban muy amolados, pero de todas maneras, recuerdo que cuando yo le dije eso, se fue triste. Ella estaba esperando que yo le dijera, fíjate, ¿cuánto tiempo tienen de estar en unión libre? Pues tenemos 15 años. No, ya están casados entonces. Es que hay algo mágico que sucede, que cuando ya vives tanto tiempo juntos, automáticamente se declara matrimonio. Es lo mismo, o sea, que cuando también robas o asaltas a gente, después de 6 años de asaltar a gente, ya te haces empresario. Algo mágico sucede, ¿verdad? No sé qué, pero de una forma u otra, cambia tu estatus conforme a cuánto tiempo tienes haciéndolo. Claro que no, hermano, estoy jugando. Pero lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que cuando alguien quiere estar, cuando la palabra de Dios permanece en ti, va a ser el mejor maestro para tu conciencia. No hay nada que ni yo pueda decir detrás del púlpito. Cuando la palabra de Dios permanece en ti, será tu brújula. Y donde quiera que estés, te va a alcanzar la conciencia, tu deseo de querer estar bien, tu deseo de querer complacer a Cristo por lo que ya conoces, porque de esto se trata cuando la Biblia nos dice, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él. Ahora vean por favor entonces, ¿qué pudiera o qué pidiera usted si las palabras de Dios permanecieran en usted? Vean, si permanece en comunión con Cristo, si sus palabras permanecen en él, entonces sus pensamientos serán regulados y sus deseos formados por esa palabra. Es por eso que vamos a pedir por cosas correctas. Tal persona será elevada por encima de los deseos de la carne. Y yo les digo a jóvenes, hermanos, y estén orando, estamos a punto de mandar este libro de noviazgo a imprimir. Acabo de escribir, pero hay una crisis en matrimonios cristianos, una crisis. Y yo estoy convencido que mucho es por cómo comienzan. Y si lo único que están pensando es en la carne, es que es bonita, es que es bien guapo, mira, tiene éxito, mira, tiene carro, y están basándose en las cosas incorrectas, ¿cómo pueden esperar que tenga un resultado correcto? Ahora, Dios puede hacer milagros y no me malentiendan. Alguien puede haber comenzado mal una relación y Dios la transforma en bien, pero siempre habrá un costo también en esto. Y es mejor evitarlo. Cuando una persona permite que la palabra de Dios permanezca en ellos, sus deseos no van a ser carnales. No van a ser como Sansón, que fíjate, me gustó aquella filistea, vayan y tráiganmela. No es así. Tu corazón cambia, tus deseos cambian, la forma de pensar cambia.
Toda persona lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo cuando están bien con el Señor. Entonces, en consecuencia, hermanos, toda nuestra vida cambia. Entonces, vemos primero si permanecemos en Él. Segundo, vemos si su palabra permanece en nosotros. Y quiero que veamos tercero, para terminar, la promesa del sí condicional es la oración contestada. Dice la Biblia, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué promesa, hermanos, tan más increíble tenemos en este versículo? En Salmos 37:4 la Biblia nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová. En otras palabras, permanece en Él. Dice, y Él te contestará, ¿qué dice? Te concederá las peticiones de ¿qué? Porque es la misma cosa. Si permanecemos en Cristo, nuestros deseos cambian. Es imposible amar a Dios y amar al pecado, amar a Dios y vivir para uno mismo. Marcos 11, versículo 24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? ¿Y sabes cómo crees que lo vas a recibir? Cuando sabes que es voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, si hoy, Señor, te pido en 24 horas que alguien me debe $1,000,000, pues no sé si esa es la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces vamos a pedir cosas, pero no las vamos a pedir creyendo. Hay muchas cosas que Dios ha hecho por ti que te sorprende que lo hizo. Has estado orando, Señor, te pido por eso, y Dios lo hace. Pues, ¿qué no lo estabas esperando? O sea, y nos pasa, yo pienso a todos que nos sorprendemos de que Dios contestó una de nuestras oraciones, pero si hemos estado orando, no debe de agarrarnos de tanta sorpresa si creíamos que Dios lo iba a contestar. John Rice dijo, evidentemente, Dios quiere que pidamos lo que deseemos. Algunas personas han dicho neciamente que debemos orar solo por lo que necesitamos y no por lo que queremos. Pero el Señor nos ama como un padre ama a sus hijos. Y Él quiere que tengamos no solo el sustento básico de la vida, sino también las alegrías y bendiciones adicionales que el amor puede dar. Entonces, hermanos, noten, ¿qué podemos aprender de este resultado? Primero, tenemos la libertad de pedir. Pedid todo lo que queréis, dice la Biblia. Todo lo que deseemos, pídelo. Ahora, es mejor pedir, hermanos, a no pedir. Muy bien. Es mejor orar mal que no orar. Oren, hermanos. La Biblia, John Rice dijo lo siguiente. No podemos conocer la voluntad de Dios sin familiaridad con la palabra. En Salmos 1, versículo 1 al 3 y en Josué 1, 7 al 9, la prosperidad de un cristiano en todo está condicionada en que medite de día y de noche en la palabra de Dios y ande en ella. No es suficiente simplemente leer la Biblia, la palabra de Dios. Debemos permanecer nosotros. Debemos amarla, meditar en ella, absorberla hasta que impregne toda nuestra vida y pensamientos. Entonces, cuando venimos a pedir algo de Dios y podemos decir honestamente, mi amado Padre Celestial, he encontrado en tu palabra que tú quieres que yo tenga esto y aquello y que esto honraría tu nombre. Tú me has dicho que lo pida. Así que reclamo tu promesa y creo tu palabra y tomo lo que me has prometido. Ciertamente podremos esperar la respuesta y recibir exactamente lo que oramos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es que, por ejemplo, si tiene usted a alguien o un conocido que no es salvo y quiere que sea salvo, no tienes que ir a Dios y decir, Señor, si es tu voluntad. Es la voluntad de Dios. La Biblia lo dice claro. Ir y predicar el evangelio de toda criatura. Primero de Pedro, hermanos, que Dios es paciente, queriendo que todo hombre venga al arrepentimiento. Él quiere. Nuestra oración tiene que cambiar. No es, Señor, si es tu voluntad, salva a mi tío. Es, Señor, como yo sé que es tu voluntad, yo te pido que obres en el corazón de mi tío, ya que yo sé que tú quieres que él sea salvo. Así que pido por él.
obra en su corazón, quebrántalo, que Él venga a tus pies, porque yo sé que tú quieres que Él sea salvo. Nuestras oraciones cambian cuando conoces la palabra de Dios. Muy bien, ahora, pero si estás en un lote con 20 carros y vas a comprar uno, ahí sí no te puedo ayudar. Tú tienes que orar y tienes que caminar tan cercamente con Dios que Él te guíe cuál es el carro correcto, especialmente si son usados. Amén. Él sabe lo que te queda mañana y sabe tus luchas y no quieres nomás, este me gustó, sin primero pedir, Señor, ¿será este? Amén. No sé que lo compres y luego te deje tirado porque se amarre el motor o no sé, yo no sé, tantas cosas que pueden pasar. Pero uno sería sabio en reconocer a Dios en todos los caminos para que Él enderezca nuestras veredas, dice la Biblia. Entonces uno tiene que conocer. Dice John Rice también, él continuó diciendo, estoy diciendo que uno no puede orar en la voluntad de Dios sin conocer la palabra de Dios. La Biblia es la revelación del corazón de Dios. Es la revelación de todo lo que es bueno, recto, verdadero y puro. Cuando entiendes desde el corazón las enseñanzas de la palabra de Dios y cuando meditas en ellas de día y de noche, entonces puedes orar sabiendo que lo que pides está en la voluntad de Dios y que será agradable y honrará a Dios escuchar y responder a tu oración y darte lo que pides. Recuerde esto, hermanos, nomás. La Biblia nos dice que vamos a ir al Padre y vamos al Padre en el nombre de Jesús. Ahorita vamos a aprender que este nombre de Jesús no son como palabras mágicas, no es abracadabra, ¿verdad? Porque así muchos lo usan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa bajo la autoridad de Jesús. Lo más cercano para poder comprender eso es como si alguien llegara a su casa, le tocara la puerta y le dijeran, abran la puerta en el nombre de la ley. ¿Qué está diciendo esa persona? Bajo la autoridad que la ley me da, yo te estoy dando esta orden. El nombre de Jesús en la Biblia tiene el mismo significado, bajo la autoridad que Jesús me ha dado. En otras palabras, es como que usted llegara al Padre y decir, Padre, bajo la autoridad de Jesús yo vengo y te pido esto. Pero noten, si no permaneces en Cristo, y si su palabra no permanece en ti, ¿cómo sabes que Cristo quiere que tú le pidas eso al Padre? Muy bien. Entonces, muchas veces te pido esto en el nombre de Jesús y el Padre está diciendo, eso no viene de Jesús. Eso viene de tu corazón. Esto viene de tus propias concupiscencias. Esto viene para que gastes en tus propios deleites. No tiene nada que ver con Cristo. Puedes usar el nombre de Cristo como pretexto, pero no viene bajo la autoridad de Cristo. Entonces, cuando mis hijos se comienzan a pelear en mi casa, porque muchas veces se pelean, aunque no lo crean, se comienzan a pelear sobre quién va a limpiar qué. Muy bien. Luego de repente viene mi hijo Luis y como él es el más grande, comienza a dar órdenes como si fuera el hombre de la casa. Tú esto y tú lo otro. Y muchas veces, aunque no lo quieran, no lo crean, Benjamín y Sofía se hacen alianza para levantarse en contra de Luis. Y muchas veces funciona cuando Luis opera bajo su propia presunción o bajo su propio poder. Pero no sé cuántas veces Luis, porque es Luis, él le gusta picar botones que no debe. Él pretende que viene bajo su propia autoridad y le dice, Sofía, quiero que limpies esto, lo otro. Y Sofía, ay, ¿tú qué? ¿Verdad? Porque así responden todas las personas espirituales. ¿Verdad? Y cuando ya se pone bien el pleito, cuando ya está bien frustrado, ahora sí Luis le dice, mi papá me dijo que te dijera. Y saben que eso cambia todo. Porque ya no está operando bajo su propia autoridad, ya está manejando otra autoridad. Y cuando la Biblia nos dice que oremos en el nombre de Jesús, es literalmente llegar al Padre. Y no quiero que me malentiendan, es como pedir algo que Jesús me pidió que yo le pidiera al Padre. Padre, yo vengo bajo el mandato de Jesús, tu Hijo, y vengo a pedirte esto bajo la autoridad de Él. Por eso es muy importante comprender qué es lo que eso significa, porque Dios no miente, hermanos. Y la promesa entonces es tener la libertad de pedir lo que queramos. ¿Por qué?
porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos se alinean con la palabra de Dios. Pero también nos dice algo más, y vean segundo en sus notas, también veremos que tendremos la certeza de la respuesta. Dice la Biblia, y os será hecho. Todo lo que pidamos, os será hecho. La Biblia nos dice en Juan 14, versículo 13 al 14, vean, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? La Biblia es clara aquí. Vamos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y esto, hermanos, dice la Biblia, y Dios va a contestar todo lo que pides en su nombre, hermanos. Así que, ¿qué debemos de hacer? Orar. Yo recuerdo orar por mi esposa antes de casarnos. Y quería que eso fuera la voluntad del Señor. Y quería como con todo mi ser, que esto fuera de Dios. Y recuerdo que paré de orar porque mi suegro había dicho que no me daba el permiso de conocerla. Y yo paré de orar, dije, bueno, pues esto ya es una señal de no orar. Entonces, hablando con el hermano Garlic, me dice, bueno, ¿y qué ha pasado? Le dije, no, pues él me dijo que no. Me dice, ¿y has orado acerca de esto? No, pues no he orado. Me he quejado mucho. Le he dicho a gente, qué lástima que se va a casar con alguien más. Pero no he orado. Me dice, pues tienes que orar. Y yo me puse a orar. La respuesta de mi oración fue el hermano Garlic hablando con mi suegro. Pero ¿por qué digo eso? Yo le digo a mi amiga Sofía, ponte a orar. Va y me dice, ve y búscame un siervo. En cada conferencia que voy, ¿qué siervo ni qué nada? Ponte a orar. ¿Verdad? Ponte a orar. Muy bien. ¿Por qué? Porque el futuro de ella va a colgar sobre con quién se casa. Si va a servir a Dios como ella quiere, va a determinar mucho con quién se casa. Y más allá de lo que yo pudiera escoger, ella necesita la dirección de Dios. Yo puedo decir, mira, él se ve bien y Dios tiene que guiarle a decir, no, porque este vato está loco. Amén. Entonces uno tiene que orar. Yo le digo, no, ponte a orar. Yo estoy en cualquier conferencia, me manda mensaje, búscame un siervo. No, ponte a orar. Ponte a orar. Yo quiero que ore. Amén. Yo quiero que mi hijo Luis ore. Yo quiero que Benjamín ore. ¿Por qué? Porque si comienza una relación, quiero lo más pronto posible que se revele que está mal algo. Yo amo mucho a mis hijos. Y yo quiero que rápido se dé a conocer cuando algo esté mal. ¿Por qué? Para salvarles un dolor eterno, donde tienen que vivir en un matrimonio aguantándose, sufriéndolo, donde están viendo las 24 horas, como que a ver qué va a pasar ahora, tristes, separados, divorciados emocionalmente. Amén. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo les digo, oren. Es mejor tener un noviazgo fallido que un matrimonio fallido. Entonces tienen que orar. Es mejor, hermanos, que un noviazgo termine rápido a vivir en un matrimonio infeliz. Y yo les digo eso, ¿por qué? Porque todo joven tiene que orar. Tiene que aprender a orar. Y yo siempre pido al Señor que ayude a mis hijos a que se revele lo más rápido posible qué es y qué no es. Ahora hay cosas obvias donde yo voy a decir, no, ni al caso. Yo le digo a mi hija, ni lo pienses. Pero hay otras que no sé. Y Dios no ve lo que mira el hombre, dice la Biblia. Dios ve el corazón. Entonces uno tiene que estar orando, Señor, ayúdanos a ver qué es lo que está en el corazón. Más allá de la cara guapa, yo quiero que Dios nos revele el carácter, el corazón. ¿Por qué? Porque yo prefiero que Sofía se case con un feo, que ame a Dios, amén, que a un guapetón que luego le sea infiel después. Amén. Porque de nada sirve que sea un Casanova y tenga varias mujeres y mi hija termine siendo una de ellas. Entonces uno tiene que pensarlo, hermanos, de una forma muy espiritual aquí. Entonces uno tiene que orar, tiene que estar seguro de estas cosas. La certeza, hermanos, es que nuestra oración va a ser contestada. Entonces no se trata de que alguien vaya, Señor, te pido por este joven porque yo lo quiero para mí.
Señor, mira, tú conoces el futuro de él. Señor, ¿quieres que me case con él? Tú conoces él, cómo va a escoger en 10 años de hoy. ¿Va a seguir siendo un buen hombre? ¿Va a seguir amándote? Y si no, Señor, esta persona no la quiero para mí. Olvídense de lo que el hombre ve. Comiencen a orar para el futuro. ¿Por qué? Porque queremos orar para complacer a Dios. John Rice dice acerca de el orar en el nombre de Jesús, dice, pero estoy convencido que muchos de nosotros aquí somos falsificadores. Colocamos el nombre de Cristo en oraciones donde Él no lo autorizaría. Usamos su nombre para intentar obtener cosas que Él no respaldaría. La Biblia no promete responder cualquier oración que digamos en su nombre, sino aquella que realmente se pide por causa de su nombre, sino aquella que, por causa de Él, perdón, porque es lo que Él desea y lo que Él mismo pediría. Entonces, noten, hermanos, que aquí claramente es venir al Padre en el nombre de Jesús y aprender a pedir, hermanos. Noten, ¿cómo está su oración hoy? Quizás hay algo que no has pedido lo suficiente. Quizás han parado de orar de algo. Quizás paraste, te desanimaste. Quizás ya tienes algo y te diste por vencido y paraste de orar. A la misma vez, déjales digo, quizás estás orando por algo, pero no es bajo la autoridad de Jesús. Quizás estás pidiendo algo que no tiene como origen la voluntad de Dios. Y la razón que estoy predicando este mensaje es porque todos aquí tenemos algo que podríamos llevar a Dios hoy y que quisiéramos que Él conteste. Pero la pregunta es aquí, ¿cómo está tu relación? ¿Permaneces en Cristo? ¿Hay comunión con Él? ¿Estás leyendo la Escritura? ¿Estás orando? ¿Tienes comunión con Él? La siguiente pregunta, ¿está sumergido tu mente en la palabra de Dios? ¿Está cambiando tus sentimientos, la forma que piensas, la forma que pides? Y la tercera pregunta aquí, ¿estás pidiendo? ¿Estás orando? Saben que Dios ya conoce lo que tú quieres, pero Él quiere que tú se lo digas. No hay reemplazo de la oración. Y déjales digo esto, hermanos. Yo soy un mal padre porque yo soy pecador, pero yo sé dar buenas dádivas a mis hijos. Para mí, una de las delicias más grandes que Dios me da es ver a mis hijos disfrutar lo que yo les doy. Y como padres, si somos honestos, somos como egoístas. Nos gusta dar cosas porque nos hace sentir bien ver a nuestros hijos felices con lo que les damos. Y es una tendencia normal de todo padre que está feliz. Muchas veces les he dicho a mis hijos cuando salimos, toma, este es tu presupuesto, aquí está este dinero. Y nomás eso puedes gastar. Solo para encontrarme unas 2 horas después dándoles más dinero. Amén. Pero ¿saben por qué? Porque si yo siendo un mal padre sé dar buenas dádivas a mis hijos, ¿qué tanto más vuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que le pidamos? Él comenzó eso diciendo, ¿quién de vosotros si tiene un hijo y le pide pan le da una piedra? ¿Nadie? ¿Quién de vosotros padres si sus hijos le piden un huevo les das una serpiente? Nadie. Y el principio es que si ustedes siendo pecadores saben tratar bien a sus hijos, ¿qué tanto más nuestro Padre? El problema grande, hermanos, es que cuando no hay comunión con el Padre, entonces no sabes ni cómo pedir. Entonces, entre mejor esté la relación con mis hijos y conmigo, más quiero hacer por ellos, más, mucho más. Y cuando ellos se portan mal, ¿sabes lo que hace un padre? Les da lo mínimo, porque somos malos y sabemos dar buenas dádivas. O sea que por más mal que se porten mis hijos, yo siempre les voy a dar de comer, les voy a dar lo que necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Por más mal que sean. Pero si quieren las bendiciones extras, donde yo les dé todo lo que sus corazones deleitan, tienen que permanecer en mí y mi palabra tiene que permanecer en ellos, como dice
La palabra, entonces ahora si mis hijos lo que me pidan, yo se los voy a dar, porque la comunión es buena. No sé cuántas veces, hermanos, tengan cuidado cuando vayan al mall, hay Sephora, ya abrieron, amén. Y este es un lugar, hermanos, donde nadie debe de ir. No son mentiras, ahí estábamos ayer. Y qué curioso, ¿no? Porque siempre, nosotros muchas veces, cada año yo guardaba así, hacía mi guardado para llevar a mi esposa y que pudiera comprar buen maquillaje. Hay grandes diferencias, hermanos, entre el maquillaje. Todo maquillaje que resalta los poros de un rostro es mal maquillaje. Amén. Se puede ver los poros, no es bueno. Entonces, ahí tenían unos. Y yo con mi esposa recuerdo que le compré uno. Le dije, no, no me gustó. Pero úsalo para no desperdiciar el dinero y a la siguiente te compramos otro. Y ahí vamos hasta que descubrimos. Pero el día de ayer es bien curioso. Yo le dije a mi hija Sofía, le dije, mira, vamos. Y ella iba a comprar algo con su dinero que ella tenía guardado. Yo se lo terminé comprando. Y al final de cuentas, porque yo siendo un mal padre, sé dar buenas dádivas a mis hijos. Me pongo a pensar cómo es que Dios nos ve a nosotros, que no confiamos en Él. No le pedimos a Él porque muchos no conocen a Dios. Saben de Dios, conocen a Dios como persona lejana, pero como no hay comunión y como la palabra de Dios no mora en ti, no estás pidiendo cosas a Dios, no estás yendo a Dios en oración, no estás pidiéndole por ese carro, por ese trabajo, no le estás pidiendo a Dios, no sé, por ese futuro esposa o esposo, no estás pidiendo a Dios por tu futuro, porque cuando no hay relación, no hay palabra, y cuando no hay palabra, ¿qué les va? No hay confianza. Y cuando no hay confianza, pues no hay oración. Y simplemente los días pasan y uno nomás ve por la ventana, ojalá un día Dios, y Dios dice, ponte a orar. Entonces, a lo mejor el día de hoy, hermanos, si tienes tiempo de no orar, ven al altar y pídele perdón a Dios por no orar. Y recomienza tu oración. Quizás no hay comunión ahorita. Pues pídele al Señor que te perdone por falta de comunión y comienza a establecer tu comunión. Quizás el día de hoy no has permitido que la palabra de Dios guíe tu vida. Pues hermanos, gracias a Dios siguen vivos. Sí que no es tarde. Hoy mismo puedes comenzar el Señor, perdón, ¿sabes qué? Quiero que tu palabra me guíe. Quiero verdaderamente poder venir en tu presencia y decir, bajo la autoridad de Cristo, vengo y te pido, y ahí usted le pone lo que sea. Es mejor pedir mal que no pedir, porque cuando estás pidiendo, Dios cambia tu corazón. Así que sea lo que sea, yo invito a todos que tomen a Dios a su palabra y quieran ver sus oraciones contestadas. Una vez que esto suceda, vas a ver que Dios comienza a cambiar tu corazón y comienza a cambiar tus deseos y comienza a cambiar tus oraciones y de repente Dios comienza a contestar. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que obres en cada corazón. Señor, perdónanos por tantas veces que no oramos. Perdónanos por tantas veces que la relación no está bien entre nosotros. Pero Señor, gracias por el buen Dios que eres.